Hoy vamos a visitar la ciudad más importante del norte de la provincia del Neuquén, la ciudad de Chosmalal. El recorrido desde San Martín de los Andes es de unos 430 kilómetros, que hemos hecho por la mítica Ruta 40. Precisamente antes de ingresar a la ciudad de Chosmalal, nos encontramos con el hito que marca la mitad del recorrido de esta emblemática ruta. La ciudad de Chosmalal es la más antigua de la provincia del Neuquén. Se fundó en el año 1887. Chosmalal significa en lengua mapuche corral amarillo y hace referencia a la roca que se encuentra en los cerros que rodean el valle. Este es el Fuerte Cuarta División. Es un monumento histórico nacional y fue creado en el año 1879. La ciudad de Chosmalal ha sido la primera capital concreta de la provincia de Neuquén y su fundación obedeció al objetivo de controlar las rutas de los arreos de ganados entre ambos lados de la cordillera de los Andes. Siom, siom, buena, buena, sarigüeña, ayapatisio, siom. Visitamos la Casa Dupuy. Fue el primer almacén de ramos generales de Chosmalal, hoy convertida en museo, recuperada y adquirida por el municipio. La casa fue la primera en el pueblo en contar con luz a gas de carburo, una novedad para la época. En el interior vemos expuestos diferentes objetos de la época, como vajilla, maquinarias, radios, elementos de cocina. Algunos de los objetos que vemos son de la familia y otros son propiamente del almacén. Y también algunos curiosos medicamentos de la época. En el patio se encuentra la habitación principal y enfrente la cocina. También al fondo el baño, construido todo en adobe y ladrillo. En el patio encontramos diferentes frutales, como membrillos, higos y por supuesto uvas, ya que la familia hacía sus propios vinos. Vamos. ¿Me lo llevas? Vamos. ¿Qué decirles? Desde la heladería Don Costa, en Chosmalal, estos helados son un manjar. Mi recomando.
estamos? Estamos en la bodega Desde la Torre, en Chosmalal. Esto es en el norte de la provincia del Neuquén, en donde empieza la Patagonia. Exactamente al límite, muy cerquita del límite con Mendoza. La bodega es una bodega familiar, es una bodega pequeña, pero tiene una curiosidad, que es este vino. Este vino es un Malbec producido aquí en Chosmalal. Los viñedos son de un suelo calcáreo marino, único prácticamente en la Argentina. De este vino, que tiene el mapa de la provincia del Neuquén en cuero de chivo, de este vino se exportan 1000 botellas todos los años al Vaticano. Es el preferido del Papa Francisco. Es una producción especial que se hace y bueno, el Papa ha elegido a esta bodega del norte de la provincia del Neuquén para disfrutar de sus vinos. Así que aquí estamos visitando y conociendo esta maravilla. Tuvimos la suerte de llegar a la bodega justo en plena vendimia. Acá vemos a los muchachos trabajando, despalillando la uva para pasar al proceso de fermentación. Es el único viñedo que hay en la Argentina con esas características, está acá en Chosmalal. Y bueno, se hacen esas 1000 botellas solamente. Está bien. ¿Y cómo? Y decime, ¿para qué lo usa el Papa? ¿Para consumo propio? ¿Para misa? ¿Eso lo sabés? No, consumo de ahí del Vaticano. No sé si lo es para el consumo del bien. Vaticano. Sí. Esta es la parte de guarda de los vinos. Está la parte de embotellado y guarda. Y acá abajo está el sótano. Bueno, esta es la parte que está toda la parte de guarda más importante, ¿no? Ajá. ¿Y qué tenés en guarda acá? ¿Qué hay? Y hay de todas las líneas, cuarta generación, todas las líneas pasan por Paso de Roble. Cuarta generación, hito de la Ruta 40, 24 meses. Trashumante 12, después hay el del cuerito de chivo, el del Papa, que ese también está 24 meses. Después hay algo de Pinot Noir, algo de Chardonnay también. ¿Y esto de qué año es, por ejemplo? Eso Hay del 2008 para adelante. O sea, vamos dejando 10 o 20 botellas de cada vendimia, de lo mejor que tenemos. Claro, para guardar. Así que, ¿cuántos años dijiste del 2008 empezaron? La bodega es del 2008, pero que elaboramos vinos somos cuarta generación. Claro. Empezó mi bisabuela, mi abuelo, mis tíos y mi viejo y ahora yo con mis hermanos. Ha sido un placer para nosotros visitar Chosmalal. Agradecemos a Nico de la Torre por recibirnos en la bodega y atendernos en pleno proceso de vendimia. Seguimos viaje para Mendoza, seguimos recorriendo la Ruta 40. Los invitamos a que nos acompañen en los próximos videos a descubrir las maravillas de las tierras mendocinas. Si te gustó el video, suscríbete. Solo tenés que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para saber cuando hay nuevos videos.